tratamos de alguna manera, después de la jornada inaugural que contó con la presencia de la ministra de las Culturas, Consuelo Valdeza Chadwick, de dar una idea o un panorama de cómo ha sido la gestión del Estado de Chile en estos 10 años de implementada la Convención. Como recordarán, tras la intervención de la ministra, de la secretaria de Estado, contamos con la participación de una de las cultoras, Aida Correa, que continúa con nosotros en esta jornada. Y después hubo un bloque en el que participaron Rodrigo Aravena, subdirector nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de las Culturas, Sonia Montesino, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, presidenta del Comité Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, pero además la persona que representa a América Latina en el Comité Evaluador del órgano de la UNESCO. Un panel que dio mucho para hablar, con debate y polémica, en torno también a las exposiciones relacionadas con la Ley de Patrimonio Cultural que se transmita en estos momentos en el Congreso de la República. Tuvimos también la voz de los cultores y de las cultoras en un último panel que cerró la jornada inaugural o la primera jornada de este 9º Seminario Internacional, y en la que participaron representantes de las comunidades de carpintería de Rivera, danza cachimbo del norte del país, también alfarería de Quinchamalí y de canto a lo poeta. Finalmente cerramos, los que tuvimos esta tarde, con una jornada de música de la bohemia tradicional de Valparaíso, uno de los elementos que está inscrito en el inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial, y contamos con la presencia de una de las figuras de la llamada generación de los cracks o la generación emblemática, Lucy Briceño, y un nuevo cantor de esta generación de la bohemia porteña, Demian Rodríguez. Hoy nos reunimos para dar continuidad a este seminario y vamos a ir a un contexto un poco más global. ¿Cómo ha sido la experiencia de la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en América Latina? Vamos a comenzar con un primer panel que va a ser sobre todo esto, el balance de la implementación de la Convención en nuestro continente. Intervienen 3 expertos, los voy a ir llamando de a uno y al final ellos estarán para responder algunas preguntas de ustedes, repitiendo la metodología de la primera jornada. Invito al escenario a una de las invitadas internacionales a esta jornada, Mirva Aranda Escalantes, asesora de la Dirección General del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, Crespial. Ayer de alguna manera Rodrigo Aravena también hablaba de Crespial y la relación de Chile con este centro regional. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho y Antropología de la London School en Inglaterra, se ha especializado en antropología jurídica, derechos humanos y también en pueblos indígenas. Ha trabajado como coordinadora de proyectos en diferentes organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y en oficinas de cooperación internacional del Estado peruano. Es también miembro del Consejo de Expertos del Programa de Participación Política Indígena para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Invitamos a este podio a Mirva Aranda. Muchas gracias por la presentación, muy buenos días con todos. Es un gran placer para mí estar aquí en Chile por primera vez, conociendo esta hermosa ciudad y en este evento tan especial y tan interesante, tanto para mí como persona, como para el centro al cual represento. Quiero agradecer en primer lugar la gentil invitación del Ministerio de Cultura de aquí de Chile, en especial también a Rodrigo Aravena y a todo su equipo, que son también parte de nuestro centro y que nos han tan gentilmente invitado a este evento y que han hecho que podamos estar hoy día todos reunidos y poder hablar sobre este tema que es tan crucial y tan importante para, creo yo, el futuro de nuestros pueblos y también el futuro de la humanidad. Voy a empezar contando un poco qué es el Crespial, que es el centro al cual yo represento ahora, y después les vamos a presentar un balance que hemos hecho nosotros de la situación de la implementación de la Convención en los 15 países que forman parte de nuestro centro, para después dejar algunas ideas de cuáles son los temas que podemos ir debatiendo para ver cómo continuamos con la implementación de esta Convención. Entonces, el video, por favor.
Solamente de manera muy breve para que conozcan un poco al centro y ahora les voy a explicar con mayor detalle quiénes somos y qué es lo que hacemos. Entonces, ponemos la diapositiva, por favor. Desde la primera lámina, si lo pueden subir. Bueno, entonces, sí, siguiente, por favor, aunque yo de acá puedo. Sí. Entonces, como ya se dijo, yo vengo de parte del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que nuestro nombre corto es CRESPIAL. Nosotros somos un organismo internacional que fue creado en febrero del 2006 con el objetivo de promover y apoyar las acciones de salvaguardia y protección del vasto patrimonio cultural inmaterial de los pueblos de América Latina. Somos un centro de categoría 2 de la UNESCO, estamos bajo los auspicios de la UNESCO y nuestra principal función es contribuir al logro de los objetivos de la Convención del 2003, que ustedes ya han conocido el día de ayer. Entonces, este centro ha sido creado específicamente para ayudar a que los países de Latinoamérica implementen la Convención del 2003. Y creo que la misma existencia del centro y el rico e interesante trabajo que se ha hecho hasta la fecha y que continuamos haciendo es una expresión en sí ya de un logro, digamos, que todos estos países se hayan puesto de acuerdo para poder colaborar entre sí para la implementación de esta convención. Somos un centro categoría 2 de la UNESCO con sede en Cusco, que es una ciudad que seguramente ustedes habrán escuchado mencionar, la antigua capital del Imperio Incaico, que queda en Perú. Vivimos en una ciudad muy preciosa, ojalá ustedes puedan algún día conocerla, una ciudad además que tiene muchísimas expresiones importantes, interesantes respecto al patrimonio cultural inmaterial. Ya vivimos en medio de estas expresiones nosotros en nuestro trabajo en el día a día. Pero además, al ser un centro categoría 2 de la UNESCO, nosotros aportamos al cumplimiento de los programas de la UNESCO respecto a esta convención, si bien legalmente no somos parte de la UNESCO, sino más bien somos un acuerdo entre el gobierno peruano y la UNESCO. El centro es financiado por fondos del gobierno peruano, pero en el trabajo que realizamos las decisiones se toman en la asamblea en la que están los 15 países que conforman el centro. Quería contarles brevemente cuáles son los valores fundamentales que guían nuestro trabajo. En primer lugar, creemos que el patrimonio cultural inmaterial constituye la fuente fundamental que da sentido e identidad a las comunidades, pueblos y personas en su quehacer diario y proyectos de vida y sirve de base para su sostenibilidad y bienestar. Entonces creemos que el patrimonio cultural inmaterial es crucial para la identidad de los pueblos, pero en general también para aportar a su sostenibilidad y bienestar. Otro aspecto importante es que creemos que todos los actores sociales generan conocimiento que merecen respeto y consideración como igualmente válidos. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no solo viene de los académicos, sino que el conocimiento también proviene de los propios pueblos, los propios portadores, y así tratamos de hacerlo en los proyectos que implementamos, tomar en cuenta también lo que las propias comunidades y los propios portadores conocen y tienen que decir respecto a estas expresiones de PCI. Y finalmente, como ya se dijo acá, la Convención hace mucho énfasis en la participación comunitaria y para nosotros y para el plan estratégico que los 15 países han aprobado, esta participación comunitaria es clave para la salvaguardia del PCI y las comunidades en su calidad de portadoras son quienes deben tomar las decisiones sobre los procesos y acciones que atañen a su patrimonio cultural inmaterial. Es decir, nosotros trabajamos junto con esos 15 países para que los estados brinden a las comunidades las condiciones necesarias para que estas comunidades sean quienes tomen las decisiones sobre la salvaguardia de su PCI, ¿no? Como ustedes saben, no para que el Estado haga, digamos, la salvaguardia del PCI, sino que les brinde a las comunidades las condiciones necesarias para que estas comunidades hagan sus propios procesos de salvaguardia. Este es un mapa de los países que en este momento forman parte de CRESPIAL. Ahí ustedes ven que tenemos casi todo Sudamérica y algunos países de Centroamérica y también Cuba y México que forman parte de nuestro centro. Como ya lo dije, somos 15 países, ustedes ahí pueden ver la lista. Chile, como ya se mencionó ayer, inicialmente fue observador de CRESPIAL, pero ya luego a ratificar la convención se adhirió, digamos, formalmente, y eso es en la actualidad los 15 países que forman parte de la asamblea del centro, y ellos son
quienes deciden periódicamente cuáles son los temas en los que vamos a trabajar y a qué actividades se le van a asignar los recursos que el Estado peruano nos asigna para llevar a cabo nuestras actividades. Perdón. En la actualidad nosotros tenemos un plan estratégico que va a 4 años y que está dividido en una serie de programas. Quería contarles de manera muy breve cuál es el trabajo que estamos haciendo y recuerden que esto es decisión de la Asamblea de los 15 países. Es importante resaltar esto porque son los países los que se han puesto de acuerdo en que estos son los temas más importantes a trabajar en los próximos, este y el siguiente año que todavía tenemos de vigencia del plan para lograr la mejor implementación de la Convención del 2003 en todos estos países. El primer programa que tenemos es el de proyectos multinacionales, que son proyectos que hacen 2 o 3 países de manera conjunta. Hemos tenido un proyecto que hacían todos los países miembros de CRESPIAL respecto al PCI de la población afrodescendiente en nuestra región. Este es un proyecto que ya ha culminado. Hemos tenido otro proyecto también respecto a la población guaraní, donde 5 países miembros de CRESPIAL participaban. También es otro proyecto que ya ha culminado. Y en la actualidad tenemos un proyecto que está vigente, el cual ya Rodrigo mencionó ayer, que es el proyecto respecto a la población aymara. En ese proyecto, como Rodrigo lo presentó, se ha hecho un proceso de registro de la música aymara en un primer momento, posteriormente de las tradiciones orales aymara, y en la actualidad se está haciendo un proceso de investigación respecto a las prácticas agropecuarias de estas comunidades aymara en Perú, Chile y Bolivia, que son los 3 países que participan en este proyecto. Además, ahora estamos elaborando, y lo voy a decir ya al final, con los 15 países un nuevo proyecto que va a tratar sobre el tema de PCI y riesgo, el tema de las expresiones de PCI que están en riesgo. De otro lado tenemos el programa de fortalecimiento de capacidades, que como su nombre lo indica es un programa de formación tanto para los estados en primer lugar, para todos los ministerios de cultura que forman parte de nuestro centro, pero también esperamos generar en su momento herramientas para el fortalecimiento de capacidades de otros actores y entre ellos obviamente las mismas comunidades para la gestión del PCI, pero nuestro primer público de estas capacitaciones son los estados, ¿no? Los estados para que mejoren la implementación de la Convención del 2003 que hacen al interior de cada uno de sus países. Tenemos otra línea que es gestión del conocimiento, en la cual procuramos no solo la información que el centro genera, sino la información que otros actores puedan generar. Procuramos tenerla sistematizada y actualizada para que todos los países puedan conocerla y beneficiarse de eso. Dentro de esta línea hemos hecho esta investigación sobre los estados del arte, la situación actual en los 15 países de las políticas para PCI, que ahora les voy a presentar de manera breve sus conclusiones. Y estamos haciendo también una sistematización de los planes de salvaguardia que existen en la región en la actualidad para identificar cómo se han hecho, si están funcionando, no están funcionando, qué lecciones podemos aprender en los planes de salvaguardia. La otra línea es gestión comunitaria. Como ya les había dicho, uno de los valores principales de nuestro centro es que la salvaguardia del PCI la tienen que hacer las comunidades y por lo tanto tenemos una línea de trabajo justamente de cómo debería darse ese trabajo, con las comunidades. Los lineamientos que produzcamos acá son para los estados, para que los estados tengan mayores herramientas de cómo, lograr esa visión que tenemos de que sean las mismas comunidades las protagonistas de la salvaguardia. Y el último programa, que es un programa de incentivos, por el cual damos unos estímulos monetarios muy pequeños, quizás en cantidad, pero donde sí pueden postular cualquier organización de la sociedad civil y de los propios portadores para poder obtener un apoyo, económico a proyectos de salvaguardia del PCI. Esto lo hacemos una vez al año y es una de las acciones más interesantes de nuestro centro porque nos permite conocer en toda la región los proyectos, iniciativas que hay respecto a la salvaguardia del PCI. Bueno, no voy a repetir lo que ya se dijo ayer sobre qué dice la convención y cuáles son, sus campos, solamente para recordar que nosotros tenemos como mandato tanto de la UNESCO como de nuestros países miembros apoyar en la implementación de esta convención. Ya se mencionó ayer los campos, en los cuales se manifiesta el PCI.
Y solamente ya pasaríamos en todo caso de frente a qué dice este estudio que hemos realizado. Ustedes ven ahí, les he puesto el link donde está colgado este estudio en versión digital sobre los estados del arte. Y es un esfuerzo que hemos hecho a pedido de los países para contribuir a tener un panorama regional sobre la implementación de la Convención 2003 en la región. Entonces, nuestro centro, que como ustedes saben, ya se dijo al comienzo, existe desde el 2006. En el año 2008 hizo un primer estado del arte, un primer estudio de los países que eran miembros del centro en ese momento, que sobre todo buscó identificar cómo los países están aterrizando, por así decirlo, cómo están implementando en la práctica la convención. En 2010 se hizo una actualización de ese estudio para ver cómo los países han asumido esta salvaguardia del PCI. Y el 2017, que es lo que les vengo a contar ahora, ya se ha hecho un estudio un poquito más detallado de la gestión en sí del PCI. Qué normas, qué instituciones se han dado, cuáles son las herramientas que más están usando los países, etcétera, ¿no? Respecto a la implementación de la convención. Como ya se dijo también aquí ayer, obviamente el tema de la salvaguardia del PCI no se ha iniciado con la ratificación de la convención, sino ha habido en todos los países acciones previas de identificación y gestión de las manifestaciones culturales, ha habido diferentes procesos históricos y políticos en toda la región que han determinado un poco qué ha ido haciendo cada país en estos temas, y además ya inclusive antes de la ratificación de la convención los países tenían experiencia con redes internacionales y de articulación entre ellos mismos para algunos trabajos conjuntos que se hacían inclusive ya antes de la convención. Bueno, entramos ya digamos un poco al balance. En la primera década ya de este siglo se dice en las conclusiones de este estudio que nuestra región entró a unos cambios políticos que se le podrían denominar como un giro a la izquierda y otro tipo de transformaciones en estos 15 países miembros, que sobre todo buscaban el retorno del Estado como eje regulador de los mercados y una mejor redistribución de la riqueza social. En general había un mayor compromiso del Estado en el respeto a los derechos sociales y también desarrollo de mecanismos de cooperación sur-sur, que quiere decir cooperación, apoyo, digamos, entre los países, entre los mismos países, un país apoyando al otro o poniéndose de acuerdo juntos entre 2 o 3 países para emprender juntos un proyecto. En este contexto el PCI se posicionó como un mecanismo estratégico de reivindicación social. Entonces, hay algunos ejemplos de qué pasó en estos años en algunos de los países que son miembros de CRESPIAL. Por ejemplo, en Bolivia, que ustedes ya habrán escuchado los cambios que ha habido en ese país, ha habido un compromiso explícito con la interculturalidad y la autonomía de los pueblos indígenas sobre todo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, una actualización del concepto de cultura popular. En el caso de Ecuador, un reconocimiento de las diferentes naciones que son parte de este país, desde su misma constitución. O en el caso de Brasil, por ejemplo, la democratización de las políticas culturales en diferentes niveles. Luego, posteriormente, ya en la siguiente década en la que estamos ahorita, ha habido crisis políticas y económicas que amenazan la continuidad de esos procesos que se habían iniciado en la década anterior. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? En Perú, con una grave crisis política que estamos ahí con problemas con la presidencia del país, el Congreso. Estamos viviendo ahorita la turbulencia que hay en Ecuador, hay muchos problemas también, sigue habiendo obviamente la situación que ustedes conocen en Venezuela, en Brasil, ahora hermano nos contará. En fin, hay muchas crisis políticas y económicas que afectan la continuidad de estos procesos, y también ha habido modificaciones en las instituciones y en los recursos que se destinan al sector de la cultura en general y al PCI en particular. En algunos casos hay como un discurso de la importancia de la cultura y del PCI, pero por otro lado una reducción de recursos y una reducción de espacios para realmente poder hacer la gestión, ¿no? Todos sabemos que el sector cultural es el que menos recursos tiene, pero en algunos casos hay una contradicción entre el discurso de reconocer, digamos, la cultura propia de un país y dar mucha importancia a esto, pero luego en la práctica no se le asignan los recursos necesarios para que se pueda hacer las gestiones correspondientes. También sigue habiendo un fortalecimiento y especialización de la gestión cultural cada vez mayor, y también posibilidades de cooperación sur-sur. Ahí he puesto como ejemplo Guatemala, que es un país
que es miembro de Crespial y que ha recurrido a pedir el apoyo de otros países para poder reforzar sus políticas nacionales. Ha pedido a Brasil, a Colombia, a otros países que tienen avances en diferentes temas que le puedan apoyar con una asistencia técnica para lo que ellos puedan hacer ahí en Guatemala. También otro tema que es importante en la región es la apertura a procesos de paz y reconciliación después de, digamos, de situaciones de violencia armada dentro de los países, como en el caso de El Salvador y Colombia, en las cuales se ha incluido el tema de PCI como una de las herramientas, digamos, para superar estos conflictos y los daños que deja en una sociedad y en una cultura. Está haciendo bastante calor, ¿verdad? Creo que si pudieran ponernos aire acondicionado todos, podríamos estar un poquito. Yo pensé que en Chile hacía frío, la verdad, le soy sincera. Estoy un poco sorprendida con el calor. Sí. Bueno. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, lo que más nos importaba en este estudio es ver qué han hecho los estados, qué cambios institucionales, estatales, digamos, ha habido para poder implementar la convención. Eso es un poco lo que nosotros hemos identificado en 7 aspectos que ahí ustedes lo tienen y ahora los vamos a desarrollar de manera breve. De todas maneras, si ustedes tienen, digamos, interés en el detalle de este estudio, como ya les conté, está publicado en línea y pueden entrar a ver en cada país. Estas son las conclusiones de los 15 países, pero ustedes pueden entrar y ver en cada país si les interesa un caso en particular, no sé, digamos Bolivia, entrar y ver exactamente en ese país qué es lo que se ha hecho en estos últimos años, hasta el 2017. Nuestro estudio llega hasta el 2017. Entonces, en cuanto a uno de los primeros requisitos que tienen los países, como ustedes han visto ayer, al ratificar la convención tienen que implementar nuevas leyes, implementar instituciones específicas para el patrimonio inmaterial. Vemos que en cuanto a las leyes, a los marcos normativos, sí la mayoría de países han fortalecido esos marcos normativos y regulatorios, sí hay una mejora, digamos, en ese aspecto. Hay un tránsito del paradigma anterior, que era un paradigma más de folclore, hacia ahora ya el paradigma de PCI y su salvaguardia, digamos, es una mejora. Pero en general hay más leyes que políticas, es decir, hay más normas escritas, pero políticas nacionales, que es más bien ya una cuestión más concreta de cómo implementar la ley y cómo hacer realmente efectivo todo lo que se dice que queremos hacer. Hay menos, digamos, avance. Solamente Colombia, Guatemala y Ecuador cuentan con políticas nacionales aprobadas, escritas, digamos, ¿no? Los demás países tienen más o menos avances en el diseño de políticas, pero no todavía un documento escrito de cuál es la política nacional para patrimonio cultural inmaterial. En cuanto a las leyes que hay, en algunos países hay leyes específicas para patrimonio cultural inmaterial, en otros se menciona de manera directa en las leyes de otras cosas más generales, y en otros países ni siquiera eso, sino solamente de manera muy indirecta se menciona al PCI dentro de otras normativas generales. Hay un aspecto interesante que el estudio encuentra, que a pesar, digamos, de estos diferentes desarrollos legislativos, hay una articulación del PCI con otras leyes, como por ejemplo las leyes que protegen a los pueblos indígenas. Y esto, por ejemplo, en el caso de Bolivia, El Salvador y Colombia. En el caso de Bolivia, por ejemplo, que ellos han tenido un cambio constitucional y tienen nuevas disposiciones respecto a los derechos de los pueblos indígenas, hay una disposición en la Constitución boliviana que permite que algunos territorios se conviertan en autonomías indígena, originario, campesino. ¿Hay algún boliviano aquí? ¿No? Es que siempre que estás en Bolivia tienes que tener mucho cuidado en mencionar indígena, originario, campesino, porque si no, alguno se puede sentir excluido. Pero bueno, entonces con esta posibilidad que permite que en un territorio donde la mayoría de la población sea indígena, ese territorio puede solicitar convertirse en una autonomía indígena, que quiere decir que pasa a ser, por decirlo de manera simple, pasa a ser gobernado por los indígenas. Una de estas autonomías que ya se ha aprobado, digamos, legalmente, es la autonomía del pueblo guaraní Charagua Limbae, que dentro del trabajo que está realizando en la actualidad ese gobierno autónomo indígena tiene la formulación, ejecución e implementación de programas de conservación y protección del patrimonio cultural inmaterial guaraní, de su patrimonio cultural inmaterial. Entonces, este gobierno indígena está haciendo acciones de protección, de salvaguardia de su PCI.
En el caso de Colombia, o sea, pero lo interesante de este ejemplo es que no es por las normas de PCI de Bolivia, sino por las normas de autonomía indígena, de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero hay una complementariedad, digamos, ahí en las leyes. En el caso de Colombia, hay todas las sentencias de la Corte Constitucional respecto a derechos de los pueblos indígenas, que en algunos casos, como en el de la Sierra Nevada de Santa Marta, ha permitido que el Estado haga un proceso participativo con las comunidades para la declaratoria del sistema de conocimientos tradicionales de esta zona, que también es, digamos, no basada en las normas sobre patrimonio cultural e inmaterial necesariamente, sino basada en otras normas como las de consulta previa u otros derechos de los pueblos indígenas, pero finalmente tiene un efecto, digamos, en la salvaguardia del PCI. Además, hay instituciones que se han ido creando o fortaleciendo en los 15 países de diferente manera. Cuando digo instituciones me refiero a direcciones de ministerios, institutos, en fin, diferentes mecanismos que cada país ha ido implementando para poder cumplir con sus obligaciones en la Convención del 2003. Hay diferentes desarrollos en los 15 países y también hay instituciones desconcentradas, no necesariamente, digamos, a nivel de los ministerios, sino también hay museos, centros culturales, centros de investigación que aportan al trabajo de salvaguardia del PCI. En otros casos también se han creado mesas de trabajo, grupos de trabajo intersectoriales que apoyan también al desarrollo de estas políticas. Y además, como ya lo he mencionado, hay un interesante intercambio, un interesante trabajo entre los países para hacer cosas conjuntas. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, ¿no? Que también hay una parte de trabajo cultural del Mercosur y ahí los países se ponen de acuerdo para realizar acciones conjuntas. En cuanto a los mecanismos de salvaguardia que los países que han participado de este estudio usan, hemos encontrado que por lo general el que más se usa son las declaratorias, ¿no? Las declaratorias, obviamente, que significa, digamos, declarar una manifestación como una... ¿Qué es eso? Uy, el aire, sé que era un avión. Bueno, entonces... Lo que les decía es que en cuanto a los mecanismos, la más conocida, el más popular, digamos, es hacer declaratorias, porque es como que lo que llama más la atención a las propias comunidades, pero también a los estados. Entonces hay países que se han dedicado a hacer mecanismos y a promover mucho las declaratorias nacionales de PCI. Sin embargo, nosotros consideramos que es uno que tiene muchas dificultades de gestión, pero además tiene un peligro de instrumentalización política, que puede ser como para pagar favores o obtener réditos electorales, más que realmente para una salvaguardia del PCI. A veces por la cantidad hay falta de rigor técnico y a veces también hay cruces de competencias institucionales, no queda clara quién tiene la competencia al respecto. Después, otro mecanismo un poco menos usado que las declaratorias, pero también que se ha empezado a implementar bastante, son los inventarios y registros, que ha permitido que algunos países tengan ya a la fecha un interesante acervo documentario. Por ejemplo, Perú es uno de ellos, que tiene como bases de datos interesantes sobre las expresiones culturales de nuestro país. Esto permite conocer con mucho mayor detalle las manifestaciones, o sea, tener datos de cuáles son, dónde están, quién las practica, etcétera. Consolida experiencias de investigación, obviamente, y hace que puedas tener miradas un poco más profundas sobre las manifestaciones, pero también hay que tener en cuenta que para salvaguardar el PCI no solamente basta con conocerlo y registrarlo, sino hay que tomar otras acciones adicionales, ¿no? Y además hay otras acciones que se dan en los 15 países como actividades de sensibilización sobre PCI, documentación, que no necesariamente es para un inventario, pero documentación de la manifestación, creación de espacios de diálogo, acciones de reconocimiento, promoción y difusión, diferentes acciones que los estados van implementando para mejorar, digamos, el conocimiento y la protección del PCI en sus países. Hay un tema específico que los estados han ido trabajando, que es el de fortalecimiento de capacidades, que me parece muy importante y nos parece
crucial y como ustedes han visto es una línea de trabajo también del centro. Hay países que han decidido hacer un fortalecimiento de su nivel nacional, es decir, capacitar a sus propios equipos en los ministerios, hacer proyectos de capacitación del personal que trabaja en los ministerios sobre temas de patrimonio cultural inmaterial, en algunos casos con apoyo de organismos o financiamiento de organismos internacionales, como en Costa Rica, y en otros casos en acciones de cooperación, como ya se mencionó, entre países, cooperación sur-sur entre 2 o más países. Hay otros países que también tienen importantes experiencias de fortalecimiento de las capacidades, pero ya a nivel local, de funcionarios locales, y además también tienen espacios de capacitación para los mismos portadores, para las comunidades, como en el caso de Colombia. Y hay otros países donde más bien lo que encontramos son espacios, algunos espacios de formación para profesionales, para antropólogos, para profesionales en las universidades sobre este tema, como por ejemplo algunos espacios interesantes que existen en el caso de Argentina. Entonces, a diferentes niveles, sea para funcionarios estatales, sea para los propios portadores o en las universidades, hay en la región una diversidad ya de experiencias, de proyectos de fortalecimiento de capacidades. El tema de participación comunitaria, que como dije es uno de los más importantes para la convención y también para nosotros, encontramos una diversidad de situaciones en la región, pero por lo general es una iniciativa del Estado que define cómo va a ser la participación de las comunidades en la salvaguardia del PCI y establece instrumentos, procesos en los cuales los colectivos participan, ¿no? Por ejemplo, para la elaboración de inventarios. Entonces es el Estado quien decide cómo va a ser la participación de las comunidades y los portadores y les da la oportunidad, digamos, de ser parte de los instrumentos y los espacios que el Estado haya definido. Hay otros, de mucho menor cantidad, digamos, que son más bien proyectos colaborativos entre el Estado e instituciones estatales, que normalmente es financiado a través de convocatorias específicas y que podríamos encontrar ejemplos de esto en México, Chile, Argentina y Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Son proyectos más bien conjuntos entre el Estado entre alguna entidad estatal y alguna comunidad. Y lo que encontramos menos son proyectos, digamos, o actividades de salvaguardia del PCI que sean por propia iniciativa de las comunidades, que requieren mayor impulso. Obviamente es algo en lo que tenemos que trabajar mucho más, donde se reconoce los conocimientos y el manejo de las propias comunidades respecto a su PCI. Hay una mayor apropiación en estos casos que se han podido encontrar de las comunidades respecto a los conceptos y herramientas de la salvaguardia del PCI, y podríamos mencionar solamente a manera de ejemplos el trabajo que está haciendo Brasil, que ahora Hermano nos contará en su política de cultura viva, y algunas acciones que se han realizado en Colombia. Pero esto nos referimos a justamente lo que había dicho al comienzo, donde los estados, digamos, pueden fortalecer y pueden propiciar que la salvaguardia del PCI sea hecha desde las mismas comunidades, ¿no? Con un liderazgo mucho más activo, mucho más preponderante de las comunidades, más que solo invitarlos a participar en acciones estatales, informarlos o pedirles su opinión en algún momento, sino que sean proyectos que realmente vengan desde las iniciativas de las comunidades, que es un poco lo que se busca, ¿no? En cuanto al financiamiento, ya les dije que la situación es un poquito complicada. En algunos casos, como se mencionó ayer, para Colombia se ha pensado en mecanismos de recaudación a través de algunos impuestos. En otros casos hay programas que tienen recursos permanentes, pero son, digamos, pocos. En general, en los países hay una disminución del presupuesto destinado a la cultura y por lo tanto se identifica en el estudio una necesidad de mayor cooperación internacional para el financiamiento. El problema es de que la cooperación internacional en América Latina más bien se está retirando porque ya somos una región que va yendo hacia una renta media y ya, digamos, ahí no hay posibilidades de que este sea, digamos, el mecanismo de financiamiento principal que podamos tener para el futuro, y deberían ser los propios estados los que inviertan en este tema. Entonces eso es algo que hay que reforzar y que hay que mirar cómo se puede conseguir, ¿no? Otro tema es que también creo que ya ha sido mencionado ayer, obviamente el trabajo para el PCI no debería ser solamente del sector cultura, debería propenderse hacia una intersectorialidad.
hay un reconocimiento de todos los países y los actores que hemos entrevistado de que es importante el trabajo intersectorial. Sin embargo, es algo que es difícil de lograr en la práctica. Pero por lo menos para la sociedad civil, la salvaguardia del PCI tiene un efecto potencializador cuando se vincula a otras demandas, a otras reivindicaciones. Si tú haces una reivindicación y además incluyes el aspecto de la salvaguardia de tu PCI, tiene mayores posibilidades de tener éxito, digamos, esa reivindicación. Hay dos ámbitos del PCI que nos parecen que son los que tienen mayores potencialidades para un trabajo intersectorial. Uno, el de conocimientos y usos sobre la naturaleza, y el otro, y el universo, y el otro sobre técnicas artesanales tradicionales, ¿no? Son espacios donde se puede trabajar, hay mayores posibilidades de trabajo con otros sectores. En cuanto al primero, tenemos, por ejemplo, en Argentina, la Ley de Protección de Bosques Nativos, que dentro de sus medidas, digamos, para la protección de estos ecosistemas, dice que se tiene que medir también el impacto de la afectación a los bosques. También se tiene que medir, cuando se mide ese impacto más ecológico, se tiene que medir el impacto que tiene en el PCI también, esos cambios que tú puedas hacer al ecosistema. En Colombia hay una política nacional de cocinas tradicionales que, además de, digamos, ser parte de la política del PCI, también tiene conexión con todo el tema de productores rurales, mercados, etcétera, ¿no? Y por lo tanto tiene conexión con otros sectores del Estado. En el tema de turismo, en el estudio se concluye que es un tema interesante, pero que se tiene que hacer una reflexión muy cuidadosa de las implicaciones negativas que puede tener para el PCI esta actividad económica. Para finalizar, solamente algunas perspectivas y algunos desafíos, digamos, del trabajo que estamos desarrollando. Yo creo que nos quedan varios desafíos, tanto de lo que dice el estudio y de lo que nosotros vamos conversando con los países cada vez que nos reunimos con ellos. Uno de los principales desafíos es pasar del registro de la documentación a la salvaguardia en sí, o sea, ir un paso más allá, ya realmente asegurarnos de que estemos creando las condiciones para que las comunidades y los portadores puedan hacer efectiva la salvaguardia de su PCI, más allá de que quede registrado, documentada esa manifestación cultural. Como ya lo dije, hay que pasar de una participación comunitaria en el sentido de invitarlos a ser parte de algún espacio o de preguntarles cosas puntuales a una gestión comunitaria real, a que sea algo que venga realmente de las propias comunidades y que las decisiones las tomen ellos. Y esto, por si acaso, es algo que nosotros lo hemos discutido con los países, es algo que ellos están también de acuerdo, en general, con matices obviamente dependiendo de los gobiernos de cada país, pero en general están de acuerdo que ese es, digamos, la finalidad del objetivo que deberíamos lograr, que sean las propias comunidades las que hagan la gestión de su PCI. Otro desafío es la intersectorialidad, como ya lo dije, que la protección del PCI, la salvaguardia del PCI se haga no solamente desde cultura, sino que podamos trabajar conjuntamente con otros sectores del Estado como educación, agricultura, medio ambiente, toda la parte económica, etcétera. Seguimiento y evaluación, porque hay una dificultad de los estados de poder ir midiendo qué es lo que se está avanzando, entonces es importante seguir creando mecanismos para ir registrando y midiendo cuáles son los avances concretos y en qué puntos son los que hay que mejorar o qué puntos ya se están consiguiendo. Y sostenibilidad de la salvaguardia, que es una sostenibilidad no solamente económica, para ver cuáles son los recursos que vamos a disponer, pero también social, en el sentido de que los países tienen que hacer esfuerzos también para dar a las comunidades las condiciones de que estas manifestaciones se sigan reproduciendo, la transmisión, por ejemplo, intergeneracional, etcétera. Y además una sostenibilidad ambiental, porque obviamente tenemos que también tener en cuenta que cualquier actividad que nosotros hagamos y que sea para la salvaguardia del PCI o para cualquier otra acción que impulsemos, tiene que tener una sostenibilidad ambiental, no puede afectar a los recursos limitados que ya tenemos en nuestro medio ambiente, ¿no? Como perspectivas para el futuro y que seguramente se desarrollará con los siguientes expositores de las siguientes mesas, creemos que hay que potenciar inclusive muchísimo más la cooperación sur-sur. Es algo que lo que tratamos de hacer nosotros en el centro, en nuestro trabajo día a día. Estamos empezando a pensar en cómo hacer y empezando a acordar con los países mecanismos concretos para incluir el PCI en la educación
desde la educación de los más pequeños hasta la educación universitaria, cómo incluir el PCI en la educación. Estamos empezando, como ya dije, un proyecto de PCI riesgo en 2 temas, en el tema de conflicto armado y en el tema de desastres naturales, por la importancia que tiene el PCI para poder enfrentar estos problemas sociales y además recuperar los tejidos sociales, culturales que se pierden con esta problemática que atraviesan muchos de nuestros países. Y finalmente el tema del PCI, el desarrollo económico, que es importante, pero que es un tema que requiere, como ya lo hemos mencionado, para el caso de turismo, mucha mayor reflexión, mucha mayor, digamos, trabajo con los mismos pueblos y comunidades de cómo vamos a hacer para que además el PCI pueda dar oportunidad de desarrollo económico a los países, pero sin desnaturalizarse y sin volverse, digamos, sin ir en contra, digamos, de la misma salvaguarda del PCI, que es lo que tratamos de promover. Bueno, he tratado de hablar lo más lento posible, aún así creo que ya se nos ha pasado la hora. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo y les invito a visitar nuestra página web y poder conocer el trabajo que el centro realiza y también poder leer este estudio que tiene el detalle de lo que está pasando en los 15 países y además este resumen que yo ya les he presentado. Muchas gracias. Gracias a nuestra expositora, a Mirva Aranda de Crespial. Este bloque, balance de la implementación de la Convención para la Salvaguardia en América Latina, tiene la intervención también de otros 2 profesionales. Voy a ir llamando a la próxima y al final, reitero, pueden hacer algunas preguntas. Daniela Marsal es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es candidata a doctora en Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Mirva hablaba del estado del arte de los países que componen Crespial. Le tocó liderar justamente a Daniela el estudio del arte en Chile. Invitamos al podio. Hola, buenos días todavía, sí. Primero que todo, agradecer por la invitación. Tal como contaban, efectivamente a mí me tocó ser parte de este proceso de hacer el estado actual, el estado de la cuestión del arte en el patrimonio inmaterial para el caso de Chile, que fue lo solicitado por Crespial. Antes de dar paso un poco a este tema más de fondo, les quiero contar algo bien importante. El diagnóstico se hizo el 2017 y para el caso de Chile esa es una fecha tremendamente importante. ¿Por qué? Porque todavía no se implementaba el ministerio que tenemos actualmente. Por lo tanto, es un momento bastante eje, porque lo que ustedes pueden ver en el estado del arte, que lo pueden ver en la página que comentó Mirva, es la situación previa, digamos, o a puertas de lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, en términos de lo que es la institucionalidad, por ejemplo, no está actual, porque han sucedido una serie de cambios, cambios que han sido tremendos cambios, sobre todo para el caso del PCI. No voy a entrar en los detalles de organigramas ni mucho menos, pero sí ha significado una problemática no menor el tener que asumir estos cambios y tener que aunar en una misma institución elementos que estaban separados, departamentos, unidades, etcétera, que estaban separados, y por lo tanto yo creo que eso todavía incluso está en proceso. Por lo mismo es importante que cuando lo lean o cuando lo vean tengan eso en mente. Más que detallar el estado del arte, porque el estado del arte en sí tiene una primera parte que es muy densa en términos de la legislación, la institucionalidad, los procesos, etcétera, que como les decía ya están desactualizados para el caso de Chile en el tema de la institucionalidad, y que creo que ustedes lo pueden leer muy bien del texto.
prefiero darles algunas consideraciones generales que me parece que son importantes para el caso de Chile, y después les voy a comentar un poco sobre las lecciones que dan o que yo pude apreciar a partir del caso chileno, y también algunas reflexiones que creo que quedan un poco y que muchas de ellas Mirva ya ha mencionado. Lo primero es que, pese a que hemos tenido muchísimos avances en el PCI, Chile sigue siendo un país muy joven en el tema. Recién estamos celebrando los 10 años de la Convención y por lo tanto mucho de lo que se hace o mucho de lo que estamos haciendo, me incluyo, pese a que no trabajo en el ministerio, pero también lo hago desde afuera, son trabajos que en muchos casos estamos aprendiendo a hacerlo. Estamos aprendiendo de las buenas prácticas de otros países, de colegas, etcétera, y por lo tanto todavía estamos en esto, en muchas ocasiones, en el ensayo y en el error, pero también en ir aprendiendo y en ir mejorando y en ir reconociendo cuáles son las mejores prácticas. En el caso de la institucionalidad chilena, históricamente, y un poco habló de eso Rodrigo ayer, históricamente se ha marcado como una institucionalidad que finalmente promueve un tipo de patrimonio que es el patrimonio material. Eso está marcado por la DIVAM, por los consejos de monumentos, que son las primeras instituciones que tiene Chile en el siglo XX, por la legislación, y por lo tanto en Chile hoy día, pese a todos estos avances que podamos tener en patrimonio inmaterial, seguimos teniendo no solamente una mirada y una percepción, sino que también, si uno lo mira en una cosa más social, más amplia, una difusión y una promoción de esto que aquí yo puse, discurso autorizado del patrimonio, que lo dice una autora de apellido Smith, que lo que dice es que en general, porque esto no pasa solamente en Chile, sino que pasa en muchos otros lugares del mundo, hay una mayor importancia hacia el patrimonio material, monumental, un patrimonio que ha sido históricamente manejado por élites, y también por expertos. Por lo tanto, este discurso autorizado, que no solamente en Chile ha prevalecido por muchísimo tiempo, se da en muchos otros países y es contra el cual el PCI tiene que dar una dura pelea para ser visibilizado. Además, no solamente en Chile, pero en Chile también pasa, el patrimonio inmaterial, por esta situación y por estas coyunturas en dónde se da, cómo se da, etcétera, ha llegado a tener esta idea de que es como un otro patrimonio, un patrimonio que se da sobre todo en la zona rural, un patrimonio indígena, un patrimonio lejano, por lo tanto un patrimonio muy entendido como el patrimonio del otro. Y por lo tanto eso también ha generado situaciones de desconocimiento, de poca visibilidad y también posicionándolo en escalas de valorizaciones menores o más desconocidas. Por supuesto que consecuencias a esas jerarquizaciones son muchísimas y unas de esas tienen que ver con las políticas, con los planes, con las acciones que muchas veces desde el Estado, muchas veces de los académicos, de los gestores, tendemos a trabajar el patrimonio inmaterial desde enfoques muy paternalistas, desde enfoques que además son esencialistas en el sentido de que todo el mundo indígena es igual, todo el campesinado es igual, como con bloques estáticos y no desde esta diversidad y desde la realidad en el fondo de cómo se dan los procesos. Otra de las situaciones que sucede en Chile y que quizás es uno de los grandes obstáculos que ha tenido Chile en general en términos del patrimonio es la fragmentación institucional. Esto no se da solamente en PCI, se da a nivel de patrimonio en general. La idea justamente de crear el ministerio tenía como solución en el fondo era subsanar esa fragmentación. Y por lo tanto hoy día tenemos al menos aunados, eso no significa que perfectamente acoplados, pero sí aunados en un espacio. Pero históricamente el PCI, desde que empezó a tomar acción y empezó a formularse en Chile, trabajó como islas. Trabajó desde el Consejo de la Cultura, trabajó desde IBAM, dentro del mismo PCI, artesanía, pueblos originarios, en el fondo unidades, isla en el fondo con escasos o pocos puentes entre ellos. Y por lo tanto esto ha ido demarcando en el fondo poca accionar entre esos mundos, digamos, una mirada de PCI más compleja o más completa.
Y además también tenemos que recordar que patrimonio se ve desde muchas esferas en Chile, se ve en las municipalidades, se ve desde muchos otros lugares. Por lo tanto, la institucionalidad es muy variada y hay poca interrelación dentro de estos mundos que ven patrimonio. En un país como el nuestro, en que los recursos son muy escasos, todavía estamos en busca de esas sinergias que nos permitan efectivamente hacer diálogos intrainstituciones, pero también intersectoriales, como hablaba Mirva hace un minuto. Pero además la institucionalidad que se instaló en Chile, con esto de el Consejo en su minuto muy dedicado al patrimonio inmaterial, DIVAM dedicado a algunos aspectos muy precisos de patrimonio inmaterial, muy breves y muy precisos, también generó y subrayó esta división de lo material, inmaterial, que todavía se está discutiendo largamente a dónde y hasta dónde llegan esos límites, si existen, no existen esas dicotomías, si existen, hasta dónde existen, en la realidad, cómo las vemos, cómo las entendemos, etc. Algunas lecciones de este estado del arte. La primera, que es algo tremendamente obvio, pero que cuando se ha trabajado largamente en patrimonio material resulta que no es tan obvio, porque las instituciones comprenden un accionar del patrimonio de otra forma. Y en ese sentido, el PCI, el patrimonio inmaterial, es un patrimonio vivo. Estamos trabajando con un dinamismo, con una forma que es totalmente distinta a, por ejemplo, el hecho de mover objetos, por ejemplo, para una exposición. Es difícil cuando en una institución cambian los esquemas y ahora hay que hablar de tenemos que traer personas, tenemos que traer cultores, ya no traemos objetos a una exposición. Ya estamos cambiando las formas y por lo tanto también tenemos que cambiar las formas de trabajar y las formas de entender cómo lo hacemos. El tema de, obviamente, de que estamos trabajando con personas, con comunidades y la riqueza que tiene eso, pero el peligro que tiene eso, en términos de intervención, en términos de las consecuencias que pueden tener y también con las dinámicas que tienen los grupos humanos. Claramente aquí hay cambios, hay valorizaciones diversas, hay disputas, hay dificultades, hay cosas que están instaladas en los grupos humanos que la gestión o el estudio o cualquier cosa que nosotros intentemos hacer o intentemos visualizar hace muchísimo más complejo cualquier tipo de intervención o reconocimiento de ese proceso. Y esto lo digo un poco marcándonos en el tema de la convención. Cuando nosotros pensamos en los planes de salvaguarda y estamos pensando en alguna manifestación, en alguna práctica en particular, por supuesto que esa práctica es muchísimo más compleja en términos de cambio, en términos de grupos que la practican, en términos de cómo cambia eso en el tiempo, en fin, o sea, hay toda una serie de situaciones que están asociadas que ya no son tan simples y son muy distintas a lo que hemos estado acostumbrados en términos de gestión, estudio y de patrimonio material. Uno de los grandes temas para el caso de Chile tiene que ver con la planificación y quizás acá es donde ha costado más sentar una línea hacia el futuro. Ha faltado una planificación a largo plazo en términos de tener una política dedicada específicamente a patrimonio inmaterial. Y en ese sentido, hasta ahora han predominado acciones y programas muy interesantes todos, algunos más exitosos que otros, pero que efectivamente han avanzado bastante, pero que les falta todavía tener una proyección a largo plazo y un desarrollo efectivamente de largo alcance y que estén unidos a políticas, a metas, a objetivos de varios años, por ejemplo. Eso sería lo ideal. Y eso también, ¿por qué? Porque cuando yo hice el levantamiento de información en esa época, las personas que trabajaban en los equipos hacían mucho énfasis en la idea de la incertidumbre y la poca claridad que tenían, por ejemplo, con respecto a la continuidad de algunas iniciativas. No tenían claro si esto iba a seguir en el tiempo, si es que iban a tener los recursos en el futuro, por ejemplo, para poder seguir realizando ciertos trabajos o ciertos programas o ciertas actividades. Y por lo tanto, esa incertidumbre o esa poca claridad en el futuro también incide, por supuesto, en la calidad y en la gestión y finalmente en los avances que se pueden realizar en años venideros o incluso en el año calendario de trabajo.
Por lo tanto, ahí hay una necesidad de una política general que trascienda a los individuos, o sea, que independiente de que hayan cambios de personas, esto pueda seguir realizándose y que obviamente pueda mantenerse en el tiempo independiente de la rotación de las personas, independiente de las voluntades personales, que también inciden bastante en el trabajo y que en el momento de hacer este Estado también salió el tema al respecto. Por lo tanto, una política que pueda permanecer en el tiempo independiente de las personas que estén ahí de turno. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de PCI? Y eso también fue un descubrimiento muy interesante. Cuando empecé a levantar la información, una de las cosas, y sobre todo en regiones, una de las cosas que se mencionaba mucho era la falta de capacitación, sentían muchas personas, y de tener claro de qué estábamos hablando cuando hablábamos de patrimonio inmaterial. Y en ese sentido había una sensación de que para poder realizar el trabajo y para efectivamente poder desarrollar mejor estos programas y poder trabajar mejor, planificar mejor, etcétera, se necesitaba poder tener capacitaciones o poder tener espacios de discusión en términos de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio inmaterial. Y en ese sentido, la verdad es que todos los que sabemos de este tema o que lo estudiamos, etcétera, tampoco tenemos una respuesta así como tipo, pero sí poner en discusión efectivamente una idea de hacia dónde vamos cuando hablamos de estos temas. Y que además mencionaban mucho de las personas, porque en el caso de que hayan trabajos con otros, sean temas intersectoriales o ir a comunidades, etcétera, ellos también tenían que tener muy claro lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban haciendo y de qué estaban hablando cuando hablaban de patrimonio inmaterial. Por lo tanto, ahí había una cosa muy, muy importante que había que trabajar. Por lo mismo también porque en pro de esto de trabajar en equipos diversos, en equipos o en mesas multidisciplinarias, cuando van como representantes o cuando tienen que hacerse parte, había que tener muy claro también de qué se estaba hablando y qué es lo que estaban representando en ese minuto. Por lo tanto, había en ese instante una mirada, faltaba una mirada común en términos de lo que hablábamos de PCI. Gran parte quizás por esta gestión fragmentada, en términos de que cada uno ha tenido desde su espacio su mirada de PCI quizás más contenida al trabajo y al quehacer de lo que hace y no esta mirada más amplia y más completa quizás que le permita tener un paraguas en donde cada uno, digamos, tenga su espacio y su participación. La idea, por supuesto, de generar esto es que mejorar en términos de coherencia y no ir entrampándose, por ejemplo, en procesos y en discusiones que se podían dar en ese sentido. Esto lo pongo porque creo que para mí es uno de los temas en donde más hincapié se podría hacer y en términos de potencialidad, y también apareció sin el informe que realicé, y que es una de las cosas que Chile está al debe hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la educación patrimonial. Hay una ausencia de líneas serias de trabajo en educación patrimonial, independiente que en el currículum formal del Ministerio de Educación existen unos guiños así como locos, digamos, de poder poner el tema, pero efectivamente no se ha logrado instalar de una forma real el tema de educación patrimonial en el currículum de la educación formal y de la educación, podríamos llamarlo informal. Efectivamente se hacen muchas actividades, pero todavía queda un largo camino. Ayer veía al señor de la danza del cachimbo que decía, ¿cómo puede ser que en el colegio no enseñen algo que está pasando aquí, digamos, como a la vuelta de la esquina, digamos? Bueno, lo mismo que me pregunto yo, ¿cómo es posible? Porque efectivamente eso no solamente tiene muchas potencialidades, sino que genera un círculo virtuoso fantástico, genera una sensibilización desde niños, genera un espacio de valorización, de raíces, de identificación, en fin, una serie de situaciones
que son tremendamente importantes y que además aportan a algo que el PCI está constantemente sufriendo, que tiene que ver con su poca visibilidad, que tiene que ver con su poca valorización, no solamente en términos locales, sino que también en términos nacionales. Por lo tanto, el uso de la educación formal es un gran semillero para que esto pueda abrirse hacia nuevas generaciones. De hecho, UNESCO hoy día, hace muy poco, estaba haciendo un trabajo de justamente de patrimonio inmaterial, de cómo trabajarlo desde la educación formal e informal. Yo creo que ahí todavía estamos muy al debe y todavía tenemos una vista muy corta en términos de la potencialidad que puede tener en el futuro. Esto lo mencionó Mirva recién y yo lo reitero. El PCI no es solamente patrimonio material, no es solamente patrimonio material. Suena un poco raro, pero en el fondo cuando hablamos de patrimonio material estamos hablando de muchísimas cosas más que lo rodean, que son su contexto, que son su lugar, su hábitat, que son sus historias, que son la gente, que son muchísimas, son sus recursos, son muchísimas cosas. Ayer cuando en la tarde hablaban acá los cultores, uno veía, y no solamente con ellos, uno lo ve reiteradamente en muchas situaciones, que una de las grandes cosas que gatilla esta importancia por el PCI tiene que ver con la amenaza, tiene que ver con esta situación de urgencia, de que mi recurso está siendo amenazado, de que mi forma de vida está siendo amenazada, de que las cosas básicas están siendo amenazadas y por tanto eso, un poco por daño colateral, está afectando el PCI. Por lo tanto, el término en temas de salvaguarda, o en términos de política y en términos de muchas otras cosas, hoy día, un poco lo mencionó ayer Sonia, no solamente tenemos que pensar en el PCI en sí mismo, sino tenemos que pensar en lo que rodea ese PCI. ¿Qué sacamos con pensar en salvaguardas si los recursos del agua siguen siendo privados, por ejemplo, o siguen siendo mal usados, o si no tenemos un uso de tierra, o en fin, tenemos una serie de situaciones que van un poco antes o que parten desde una base para poder hacer todo lo demás. Por lo tanto, este PCI implica generar redes que son fundamentales, implica trabajos colaborativos, implica hacer conciencia de esas contingencias que suceden alrededor. Implica los contextos, implica asegurar recursos, no solamente monetarios, sino que, como decía Mirva, ambientales, etcétera, sociales, pero también implica un toque de realidad, que yo creo que es clave, porque muchas veces sucede que en búsqueda de esta idea del patrimonio o de las nominaciones de patrimonio de la humanidad, etcétera, se cree que eso va a arreglar muchas cosas. Y la verdad es que no necesariamente quizás va a arreglar problemas de fondo, que otros temas como problemas sociales, problemas económicos, etcétera. Entonces, el tema del PCI, la verdad es que está inserto en muchas cosas más. Como me queda poquito tiempo, una de las cosas que mencionan mucho la convención y que se mencionan los textos, etcétera, esto de la comunidad, de las comunidades. Y creo que una de las palabras más utilizadas hoy día es esto de la comunidad, sin ningún tipo de definición de qué estamos hablando cuando hablamos de comunidad. Además de una comunidad como un bloque indistinto de seres humanos. Y aquí yo creo que dentro de los desafíos, y esto ya hablando de reflexiones, está el tema de cómo trabajamos sin deshumanizar los procesos en los que trabajamos. Cómo efectivamente hacemos que, como decía Mirva, que estos procesos de salvaguarda se den desde las propias comunidades, o sea, cómo estimulamos esa participación, cómo trabajamos en esa participación, cómo involucramos a la sociedad en donde se inserta, porque no se trata solamente, la comunidad en sí misma tiene súper claro que eso es patrimonio, tiene muy claro que eso puede ser un tesoro y que es tremendamente valioso para ellos, pero cómo hacemos que el resto también vea ese valor, también lo perciba, también lo conozca. Y también exista lo que Fraser llama una paridad de participación, ya no esta encuesta ni esta cosita de participación simulada en participación, sino que no un cuestionario y estas cosas, sino que efectivamente algo que permita en que como pares se pueda participar y que efectivamente hay una construcción real y no estas construcciones arbitrarias, ajenas y que simulan, digamos, participación y que realmente no necesariamente lo son.
Una de las cosas que creo también dentro de las reflexiones es cómo efectivamente hacemos que estos reconocimientos, estas ideas de patrimonio o de patrimonio inmaterial o incluso la salvaguarda no se transformen en conceptos ajenos para quienes en el fondo con los que estamos trabajando o con los que estamos haciéndonos parte, digamos, porque efectivamente la propia noción de patrimonio como concepto, la propia noción de salvaguarda o los reconocimientos son cosas que vienen desde un aparato estatal, académico, etcétera, y que los propios grupos humanos no necesariamente necesitan o son parte de sus necesidades o incluso lo ocupan como léxico. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se desprenda un poco de estos enfoques un poco colonizadores y más bien sean parte, digamos, propios de estos grupos? Finalmente, y aquí yo creo que como cierre, una de las cosas que conversamos y que salió en algún minuto cuando estaba levantando información para este informe era, bueno, ¿cuáles son los alcances reales de la salvaguarda? Qué complejo es efectivamente ver, sobre todo en ciertos casos, inventariar, por ejemplo, ciertas actividades o ciertas prácticas tienen algún tipo de resultado en términos de salvaguardia. ¿Importa eso? ¿Importa que queden marcadas en un inventario? ¿Tienen que estar? ¿No tienen que estar? Finalmente, ¿cómo efectivamente se dan esto en la práctica? Y cómo deben obviamente darse estos procesos de salvaguardia mucho más allá de cómo el Estado estime que es lo conveniente. O sea, aquí también hay un trabajo, hay un concepto de Bocara que se llama etnogubernamentalidad, que a mí me gusta mucho porque en el fondo él dice que este proceso de lo etnogubernamental es como el Estado quiere operar a la diferencia en el fondo. Yo instalo ciertas formas, ciertas normas y ciertas maneras para que el otro funcione como yo quiero que funcione. Entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente estos procesos de salvaguarda, reconocimiento, etcétera, no se transformen en eso y que efectivamente se transformen en herramientas y posibilidades para las personas que están involucradas? Eso creo que sería. Eso sería. Muchas gracias. Gracias a Daniela, y para continuar con este bloque del balance de la implementación de la Convención para la Salvaguardia en América Latina, invitamos a uno de los protagonistas de este camino de los 10 años que ha tenido Chile. Daniel hablaba de las islas, él tal vez tendrá que contar mucho de una de esas islas. Licenciado en Historia también de la Universidad Católica de Chile, doctor en Historia, invitamos al doctor Cristian Báez Allende. Hola, muy buenas. Yo no voy a hablar de la isla. No, bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Si la convención, o el corazón de la convención, y aquí mis colegas me podrán refutar o apoyar, si el corazón de la convención, de esta convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es el diálogo intercultural, es el encuentro entre cultura, entre comunidades, creo que al ver este público, ¿cierto?, tan variopinto, tan variado, mundo civil, uniformado, cultores, cultora, mundo académico, gente conocida, gente que estamos conociendo, creo que ya lo logramos. O sea, eso sería como, si tenemos que hacer un balance, ¿cierto?, creo que ya con la sola asistencia y la sola presencia y la sola foto que estoy viendo acá, creo que ya es un avance. Solamente contar que yo comencé a trabajar este tema en el 2009 en el Consejo de la Cultura, por eso en parte soy invitado, y mirar este recorrido desde afuera ahora para mí la verdad que es un honor y es un gusto, y quiero compartir con ustedes una mirada más bien muy personal, pero que tiene que tener, no quiero decir una mirada a futuro porque sería demasiado presuntuoso, pero sí quizá complementar la mirada que han dado mis colegas de manera magistral, ¿cierto?, a nivel latinoamericano y a nivel chileno, con una reflexión más bien personal, con una mirada de nuevos temas que han ido apareciendo
o por lo menos en mi investigación, a partir de mi trabajo más personal, ¿cierto? Han ido apareciendo y quiero compartirlos con ustedes. La primera patita, los 10 minutos, son mostrar 5 preguntas o 5 reflexiones o 5 temas que no voy a resolver. Solamente voy a dar el gusto de pasárselos a ustedes y a mis colegas. Y posteriormente en la segunda parte quiero mostrarles un trabajo también que estoy realizando ahora en el norte y que no sé si tiene que ver mucho con el tema del patrimonio inmaterial, pero que indudablemente tiene que ver, ¿cierto?, con el diálogo intercultural y con las nuevas expresiones, o quizás estas expresiones siempre han estado. El problema está que los peces no vemos el agua, ¿cierto? Así que en esa lógica, ¿hacia dónde vamos? Insisto, a lo mejor es demasiado presuntuoso eso, pero ¿hacia dónde veo yo que esta convención nos está invitando, este diálogo nos está invitando? Diálogo está nos convidando ou está nos levando. Disculpen, soy víctima del cambio lente a esta altura de los 50, así que uno de los temores, ¿cierto?, de la patrimonialización, podríamos decir, es justamente esta cáscara, esta escenografía. No sé si se ve muy bien la imagen, me disculpa, pero eso es Valparaíso, al frente donde yo trabajo actualmente, que es en el Ministerio de la Cultura y en el área de educación artística. Y todos los días me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Es un edificio vacío, es una cáscara, precioso, ¿cierto? Amigos y amigas arquitectos y arquitectos que han fascinado con este edificio y esa calle, que es la calle Serrano, quizá una de las calles más afectadas este último tiempo por el tema, no solamente de la patrimonialización, sino que también, ¿cierto?, de los incendios. ¿Dónde están las prácticas vivas y las prácticas dinámicas? ¿Dónde está el dinamismo? Quizá Valparaíso se está adaptando al paso del tiempo, manteniendo esta cáscara para el gusto de los consumidores que venimos de afuera. Yo no soy originario de Valparaíso, soy de Santiago, pero vivo en Valparaíso. A lo mejor es el Valparaíso que yo quiero ver porque me gusta. Pero ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial, con las prácticas vivas, con la gente que vivía ahí y que ya no vive? ¿Cómo hacer que lo exclusivo, que es el criterio de la Convención del 72, tenga sentido para lo significativo, que es el criterio principal de la Convención del 2003, lo significativo para las comunidades, ¿cierto? ¿Cómo hacer dialogar lo tangible con lo intangible, lo material con lo inmaterial? Y ese es el primer punto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que dialoguemos y que las convenciones que UNESCO ha ido generando desde el 53, y ahí me puedo equivocar con la fecha, soy pésimo para las fechas, mil disculpas, yo que soy historiador, pero del 53 para adelante hasta el 2005, ¿cierto?, que es la Convención sobre la Diversidad Cultural, ¿estamos preparados para dialogar, para establecer un marco común, o todavía seguimos trabajando, y ahí voy a hacer caso al tema de las islas, en islas? La isla del patrimonio inmaterial, la isla del patrimonio inmaterial, la isla de la diversidad cultural, es como si no tuviéramos diálogo, ¿cierto? Pero no es así, ¿verdad? Y quizás, cuando veo esta obra es de un artista, Camilo Ortega, un chico muy joven, en Cerrillo, en el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Nacional de Contemporáneo. En el año 2017 me tocó ver este montaje. Veo esa obra, un carrito con bolsitas con agua, y adentro habían cositas diversas. Me llamó la atención, me acerqué, vi las bolsitas, tenían pescaditos de plástico, pedacitos de vaso, fotos, pedacitos de madera, pero leí, digamos, no la explicación, pero sí el sentido de esta obra. Y el chico lo que había hecho, chico, 30 años, chico, estaba recorriendo los cerros de Valparaíso con posterioridad a los incendios, y lo que recogía él con la gente en un trabajo comunitario, participativo, reconstitución del tejido social, a partir de la experiencia comunitaria. ¿Les suena eso, no? Iba recogiendo historias, iba recogiendo lo que quedó del incendio o lo que le gustaría conservar a la gente para el futuro, y los encapsulaba en estas bolsitas de agua. Cuando entendí el sentido de la obra, se me pusieron los pelos así como los tengo ahora. Ahí está el sentido. O sea, cómo materializar estas vivencias profundas de las personas ante, en este caso, una tragedia, los desastres, ¿cierto? Ahí hay un punto, ahí hay un punto. Lo voy a dejar esbozado, les dije, ¿cierto? No lo voy a responder.
Sin duda que el arte es una herramienta para materializar las emociones, expresar aquellas experiencias límite o cotidianas susceptibles de ser compartidas. Sin embargo, estas experiencias en el arte contemporáneo, por ejemplo, especialmente aquellas asociadas a procesos creativos con carácter participativo, no solo son significativos para sus protagonistas, sino que también para el conjunto de todos nosotros. Necesidad de diálogo entre los aparatos, ¿cómo decirlo?, las convenciones, ¿cierto? Necesidad de dialogar entre los diferentes cuerpos jurídicos. Así como el arte nos está dando algunas claves, ¿cierto?, de este trabajo material, inmaterial o significativo, quizá también el esfuerzo de nosotros, y aquí digo nosotros y nosotras como historiador, antropólogo, sociólogo, que hemos cooptado este ámbito, ¿cierto?, es abrirnos a otras metodologías. Y aquí les quiero presentar, por ejemplo, un trabajo, o dos trabajos, mejor dicho, de el esfuerzo que se realiza en el Ministerio con el programa Rescultura, que son la residencia de arte colaborativo. Esta obra especialmente me llamó mucho la atención, que es de Viviana Silva, Pescando incertezas, Lemuy en las estelas del mar. Ella, el año 2016, una artista audiovisual, visual, ¿cierto?, fue a esta isla a conversar con la comunidad, especialmente con las mujeres, a partir de ciertos temas que ella había visitado antes y había visto, que era el tema del plástico, la excesiva cantidad de plástico y bolsas. A partir de ese trabajo, empezó a ver que había unas prácticas un poco perdidas, que todavía que estaban ocultas, que era el tejido con juncos. Entonces, en este trabajo, con mujeres de la comunidad, empezó a reconstruir historias de vida, bueno, y todas las historias de violencia, abuso, etcétera, etcétera, de los hombres con ella, etcétera, que son temas que van saliendo en este trabajo de 2 o 3 meses. Y culmina este proceso no solamente con la vuelta a recordar cómo era este tejido en junco, sino que también empezaron a hacer una obra de visibilización, ¿cierto?, que culmina en esta obra gigantesca en la isla, que tuvo el apoyo de la municipalidad para iluminarla. Nuevamente el arte, ¿cierto?, quizás nos da estas claves para ir levantando información, para ir inventariando, como decía la Daniela, el sentido del inventario. ¿Para qué? ¿Cierto? O también tenemos esta otra obra, este mapa, que ya me lo hubiera querido yo en la sección de patrimonio cuando trabajé ahí el 2009-2010, de un mapa territorial hecho por una comunidad específica. Este trabajo es de una artista también, Natalia Matzner. Ella quería hacer fanzines, ¿cierto?, en este campamento Manuel Busto de Reñaca Alto, en Viña del Mar, en Valparaíso. Y al ir mirando el espacio, al ir reconstituyendo este espacio, este campamento, empezaron a salir temas como los lugares significativos dentro del campamento, patrimonio natural, patrimonio material, patrimonio, etcétera. O sea, ese mapa es el mapa que se quisiera toda sección, ¿cierto?, de patrimonio cultural sobre un territorio, hecho por la comunidad. Nuevamente el arte nos está dando las pistas, ¿cierto? Y a propósito justamente de estos caminos que se van abriendo, diálogo entre las convenciones, la transdisciplinariedad, ¿cierto?, los nuevos patrimonios. ¿Qué vamos a hacer con la llegada de nuevas expresiones culturales, de nuevos sabores, de nuevos colores? ¿Cómo hacemos que lo nuestro, ¿cierto?, no se transforme en este neofascismo que está ocurriendo en muchos países, ¿cierto?, donde lo nuestro se transforma en lo nuestro y no tuyo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, muestra esta expresión del Señor de los Milagros, ¿cierto?, que es la exportación no tradicional más popular de Perú, por lo que nos comentaban, ¿cierto?, de esta comunidad, ¿cierto?, que aquí en Chile ya está instalada, y que sin embargo, bueno, nosotros cuando yo trabajaba en la sección lo alcanzamos a trabajar 2014-2015 con la Universidad Alberto Hurtado y por allá Juan Carlos Esquiú, y él se acordará también de este trabajo. Juan Carlos, ¿por dónde está? Entonces, en ese sentido, cuando vemos que esto que llega de afuera y lo estamos haciendo propio, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Y no solamente eso. Me da hambre.
patacones, arepas, lomo saltado. Y esta me parece maravillosa. No por la foto, ojo, no por el que sea el kebab, sino porque desde la sección donde yo trabajo hacemos un concurso fotográfico en conjunto con el área de patrimonio inmaterial que se llama Captura tu entorno. Captura tu entorno en el ámbito del patrimonio inmaterial. A los chicos y chicas de educación básica y media los desafiamos y las desafiamos a que miren su entorno con los ojos del patrimonio inmaterial. No que tomen instantáneas, sino que vayan conversando con la gente, vayan encontrando el sentido de las prácticas que están en su barrio, en su entorno del colegio. Y esta foto nos llegó el 2018 de un niñito de, mil disculpas, no me acuerdo el nombre, de séptimo básico de San Vicente Tahuatahua. La foto, el título era no kebab, era kebak, así tal cual. Y le pedimos siempre un pequeño párrafo, una pequeña notita, y el niño expresaba, este es el plato que más me gusta, ya que es típico de mi zona, San Vicente Tahuatahua. Maravilloso. La pregunta entonces ahí, bueno, si la convención, si UNESCO, Crespial, ¿cierto? Todos nos ponemos de acuerdo en que no, el patrimonio inmaterial son 3, 4 generaciones mínimo, ¿cierto? ¿Qué le decimos a ese niño? Que creció comiendo kebab, comida maravillosa, ¿cierto? Del mundo que trajeron las comunidades sirias, palestinas, etcétera, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos entonces esos nuevos patrimonios que a lo mejor en un tiempo más van a estar siendo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, como lo es de ese niño? ¿Cierto? ¿Qué le vamos a decir nosotros? No coma kebab, como empanada. Por favor, o sea, ¿cómo gestionamos eso? ¿Qué hacemos? El cuarto punto. Este es un cartel que encontré en Valparaíso hace 2 semanas. No, miento, antes del 18. No se ve muy bien, desgraciadamente, pero ahí aparecen conceptos como, por ejemplo, bueno, evidentemente es contra el rodeo y es de un comando antiespecista. Tuve que buscar lo que era antiespecista. De hecho, ayer leía que la declaración de principios del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile hoy día parece ser antiimperialista y antiespecista. Estos nuevos discursos de las nuevas generaciones, ¿cierto? De la cual los adultos muchas veces no, son jóvenes, ¿cierto? Pero resulta que hoy día están poniendo en tela de juicio una, por favor, entre comillas, tradición típica de nuestro campo, como diríamos en términos tradicionales, ¿cierto? Que es el rodeo. Y no solamente la declaran por daño animal, sino por una serie de consideraciones éticas al respecto. Y además este cartel dice abajo una invitación a que hazte vegana. O sea, es dirigido a ellas, no a nosotros los hombres, a ellas. Si patrimonio surge el derecho romano desde el padre, ¿cierto? Del pater. Bueno, ¿dónde está la mujer ahí? En su inicio, en su etimología base, ¿cierto? Ahí está la respuesta. O parte de la respuesta, ¿cierto? Un mundo de las mujeres, de lo femenino que se está, no sé si adueñando, pero poniendo en tela de juicio, ¿cierto? Esto que es lo tradicional. ¿Qué hacemos con eso entonces? ¿Qué va a pasar mañana cuando nuestro asado, al 18, ¿cierto?, tengamos un ejército de antiespecistas que nos esté condenando por hacer parrilla? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con nuestras costumbres culinarias asociadas a la carne? Al consumo de... Hoy me dio hambre, no voy a seguir hablando de esto. Bueno, son temas. Y el último punto que quiero tocar, perfecto, ahora viene, les quiero mostrar, y por favor que no salga de acá, un resumen de un audiovisual que estoy haciendo junto con un equipo de colegas y amigos. La pregunta es, ¿cómo hoy día, mejor dicho, cómo la música hoy día es un mecanismo de diálogo? ¿Cómo el rock, el metal extremo, el heavy metal conversa con los pueblos originarios en Chile? Empezamos a trabajar el tema hace un tiempo atrás y hoy día les quiero mostrar el primer resultado del terreno en Arica, o de uno de los terrenos de Arica, porque estamos trabajando en Chile, Perú y Bolivia. Y les quiero mostrar estos 10 minutitos, que son los que me quedan, en este resumen audiovisual, porque justamente ahí también hay parte de este diálogo, a partir de, en este caso, la música. Y ojo, aparece don Romero Huanca, recién reconocido dentro, ¿cierto?, del ámbito del premio Margot Loyola.
como cultor e investigador destacado. Así que los dejo con el audiovisual y bueno, después conversamos, espero. Depois conversamos mais. Si no hay adaptación, como dijo hace muchos años alguien, te mueren. Y lo que yo creo es que esta diversidad tiene que ver con eso. Cómo la adaptación a cada elemento que llega de fuera se suma a los locales. Entonces Arica es un lugar donde la diversidad se expresa, se adapta, se crea, se recrea. Estamos hablando de no sé cuánto tiempo será, pues esas vertientes que bajan y suben desde arriba para abajo, vienen de norte a sur, ¿cierto? Esa mezcla ha sido muy rica y está en cada una de las comunidades de la cordillera y precordillera de Arica, y en cada Socorro, como Maputre, Belén, Charquiña, ha sufrido este tema de llega, se cruza y es dinámico. Fuimos comunicando y fuimos entrelazando y conectando, y salió algo bonito con lo de Jackside. Son composiciones propias de los chiquillos, y eso es valorable también, que bandas locales estén haciendo este trabajo de crear canciones, de crear un estilo o de crear sonidos nuevos y que tengan consecuencias, tengan repercusión en la gente. Así que acá uno está lleno de andino toda la vida. Yo nací y uno tiene andino por todos lados, conciertos en las calles, en las casas. Entonces era como una sonoridad que estaba alrededor de nosotros. En realidad yo siempre me refiero al sonido que le pusimos más andino, a que se notara que tenemos olor a andino.
Mis padres nacieron en el pueblo de Bisbiri, y por parte de mi padre, mi madre por parte del pueblo Tacora. Por parte de mi padre, por ejemplo, mi madre no hablaba español, hablaba solamente aymara. Y bueno, siempre ha traído bien harto misterio la historia de cómo se genera todo esto de la cultura en el aymara. Yo viví una experiencia sumamente al principio diferente porque siguió la discriminación, fue algo que me costó entenderlo. Y creo que si no fuera gracias a la música, al metal en este caso, no sé qué habría sido de mí en esta edad, o sea, no sabría qué estaría haciendo. Mira, yo creo que cada cual sabe por qué lo hace, ¿ya? Porque si yo soy consecuente con lo mío, con la música andina no creo, difícil llegar al rock, me gusta sí. Tengo música de Elvis Presley, por ejemplo, de gente antigua, entonces los Beatles, por nombrar algunos, como música me gusta, pero pasteleo otros pasteles. Cuando éramos chicos, nosotros esos ecos, porque esa música te llega como una especie de eco, y de manera inconsciente lo empecé a escuchar. La música, el caporal, por ejemplo, el bronce, es súper fuerte, y el bombo así como bien marcado. Entonces, de repente tú estás ahí, no sé, colgando la ropa, y estás escuchando, y al momento quizás de la creación de temas, tú inconscientemente estás ahí trabajando bajo esos ritmos que están en tu oído, que están en tu cabeza a diario. Y formamos a Egregor, como que nos gustaba la onda, entonces dijimos, mantengámosla, o sea, que Egregor igual haga eso. Fue raro porque igual sonoramente es muy lindo, o sea, es maravilloso lo que aporta en calidez, en como algo nuevo, en lo llamativo. Y si bien no nos identifica de forma directa con nuestras raíces, porque ninguno tiene una vinculación directa, y eso mismo genera, o por lo menos a mí, me genera un sentimiento extraño, no malo, pero viene con el hecho de sentirte parte, pero no. Es innegable, ¿no es cierto?, que las raíces andinas, ¿no es cierto?, influyen en todo tipo de música, ¿no es cierto? Y el rock no es ajeno a eso tampoco. Yo te puedo proponer le quiero pedir su opinión, le quiero mostrar un pequeño, unos 2 minutos de la música, si usted está amable. Claro, dale. Me parece bien. Cuénteme qué le pareció. Como música, diríamos, ritmo tinco. Tinco. Tinco, me gustó la forma bien así, con sabor, una cosa, música, adaptarla al oído, te vibra, te hace vibrar el cuerpo, el espíritu. Muchas gracias.
Gracias a los tres panelistas que nos han acompañado en este bloque de balance. Ahora vamos a abrir para preguntas al público. Ruego que las preguntas sean muy concisas. Tenemos solamente 10 minutos y les van a acercar un micrófono para las preguntas. ¿Alguien tiene pregunta? Hola, buenos días. Yo me llamo Mauricio y quería hacer una pregunta con respecto a lo que habían dicho de la ley de protección de bosques nativos. ¿De qué se puede hacer, de qué forma se puede hacer factible esa ley de protección cuando existen muchos intereses empresariales que les juegan contra el bolsillo de eso? Como por ejemplo tenemos aquí lo que está ocurriendo con las forestales en Chile o incluso el tema de la Amazonía. Gracias. Sí, gracias. Bueno, eso es una ley de Argentina, pero igual creo que es un tema interesante el que tú planteas y es justamente algo de lo que también mis colegas han mencionado de esta relación entre el PCI y otros sectores. Y en el caso de lo que tú acabas de decir, que no podemos proteger el PCI solamente desde la cultura, sino tenemos que asegurarnos que existe el entorno donde se tiene que reproducir, ¿no? Entonces, ahí, como en el caso, por ejemplo, de los conflictos que hay mucho en Perú y que yo conozco, digamos, un poco más entre, digamos, inversiones mineras y los pueblos indígenas y el enfrentamiento que hay, creo que se tiene que hacer desde el punto de vista de los estados, una ponderación, digamos, de si vale la pena apostar por la inversión privada sabiendo que vas a perder no solamente la ecología de un lugar, no solo vas a afectar ecológicamente un lugar, sino que además ahora, y por implementación de la Convención del 2003, también se va a afectar un PCI que puede ser muy importante no solamente para ese pueblo, sino para la humanidad. Entonces ahí creo que tiene que haber una reflexión de los estados y justamente algo que hemos hecho bastante énfasis todos es esta necesidad de la participación comunitaria en la elaboración de las políticas públicas. Estas políticas no deberían provenir solo de un sector, de una élite de los países, sino ser elaboradas conjuntamente con los representantes de las comunidades, de los portadores, para que se tomen en cuenta todos estos aspectos que a veces los estados no toman en cuenta cuando solamente priorizan un desarrollo económico sin tomar en cuenta las otras afectaciones que pueden haber y que sí son las comunidades locales sobre todo las que van a aportar, digamos, esas preocupaciones o esas diferentes visiones respecto a lo que es un desarrollo realmente sostenible, ¿no? Entonces ahí creo que es pelear porque haya mayor participación desde que se definen las mismas normas y las políticas, que estén reflejados todos los sectores posibles en la toma de esas decisiones. Muchas gracias, Mirva. Una próxima pregunta. Buenos días a todos. Primero, mi nombre es Gonzalo Menay, vengo de Valparaíso, en representación de la música patrimonial de la Bohemia porteña, soy músico. Y me gustaría preguntarle también a la expositora de Crespial, porque ella mencionó en alguna parte acerca de incentivos para la salvaguardia como proyectos de financiamiento. ¿Sí podría profundizar un poquito en eso? Y supongo que aquí podrán haber varios interesados en eso. Sí. Sí, de manera muy breve, me imagino que en Chile también hay estos mecanismos, seguro lo pueden comentar aquí mis colegas, pero el Crespial tiene un mecanismo anual que cada año vamos decidiendo en qué tema se hace. En este año que ya pasó la convocatoria y estamos en proceso de selección de los ganadores, ha sido sobre migrantes y sobre mujeres, el tema que habíamos escogido, y proyectos específicos de foto y video. Hemos tenido más de 200 postulaciones de los 15 países. Pueden encontrar normalmente entre junio y julio de cada año, ponemos la convocatoria pública. Del próximo año vamos a analizar con los países si mantenemos estos temas o se ponen algunos nuevos, pero ese es un mecanismo, digamos, propio de Crespial, pero además seguramente aquí también a nivel de Chile deben haber fondos o convocatorias específicas a las que ustedes pueden postular, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más? Como dato, en el caso de Chile está el Fondo del Patrimonio, que este año por primera vez conversa con el PCI, con el patrimonio inmaterial. Las expresiones que están en el inventario de patrimonio cultural inmaterial tienen la posibilidad de postular al Fondo del Patrimonio en la línea de salvaguardia. ¿Otra pregunta? Hola, acá. Mi nombre es Lorena y quisiera preguntarle a Daniela, bueno, en realidad la gente del panel,
¿Qué ha hecho en realidad, así como en concreto, aparte de estas iniciativas como la que tú mostraste, este pequeño documental, en esa síncresis que se está haciendo y que ya hace años que se está haciendo entre esa cultura popular o más folclórica, entre comillas, más como del campo, y la cultura urbana que está un poco escindida de las raíces o las tradiciones? ¿Cómo se trabaja eso en concreto a partir de las instituciones? Yo voy a responder por mí, porque no estoy trabajando de manera institucional, sino que este es un proyecto personal que está financiado por la Católica, la Universidad Católica. Entonces, en ese sentido, es una iniciativa, entre comillas, novedosa para el mundo, digamos, académico, ¿cierto? Este diálogo entre cultura tradicional, podríamos decir, y temas más urbanos, incluso a veces contradictorios, y en ese sentido estamos mirando qué pasa, qué ocurre, como que comentaba, en el norte de Chile, en Perú y Bolivia, en el mundo andino, digamos, que es mucho más extensivo, ¿cierto? Pero yo a nivel de institución no me atrevería a contestar porque desconozco, pero es una iniciativa privada, en este caso una iniciativa académica. De todas maneras, en el próximo café, durante el espacio de convivencia, pueden preguntarle a las personas que forman parte del equipo de Patrimonio Inmaterial y que están presentes acá. ¿Alguna otra pregunta? Y terminamos con esto, por favor. Hola, bueno, mi nombre es Ramón Preter y trabajo en una investigación némica con unos levantamientos antecedentes sobre lavaderos de oro de carácter prehispánico, poshispánico, ¿cierto? La comunidad de Bichuquén. Entonces la comunidad de Bichuquén es muy especial porque es una comunidad que está declarada como zona típica, pero me ha costado mucho dentro del año y medio ya que llevo trabajando en encantar a las personas con del PSI, que es el Patrimonio Cultural Inmaterial. Hay muchas estructuras y dentro de la comunidad de Bichuquén está catalogada como cierto patrimonio, varios de sus calles y todo, pero a la gente tiene algo ¿cómo lo podría definir? Como un rechazo muy grande a lo que significa este patrimonio cultural y material, porque siempre han reconocido lo material como algo que está sustentando su comunidad. Entonces, ustedes que son expertos, ¿cómo poder encantar a la gente de alguna manera, con alguna formalidad, no sé, con alguna forma de poder encantar a la gente con esto? Que es tan poco conocido, la verdad, en regionalizaciones, dentro de la región si aquí es poco conocido dentro de la capital, en la región es muy menos conocido aún. Entonces, ¿cómo poder encantar? Esa es como una pregunta que me gustaría saber de ustedes que trabajan ya a un nivel más globalizado de lo que están haciendo. A ver, mira, yo creo que cuando uno parte en un proyecto con una comunidad se tiene que hacer muchas preguntas. Una de las primeras preguntas es ¿por qué? ¿O para qué? Y sobre todo porque en muchas oportunidades nosotros creemos, estoy hablando como gestor, investigador, etcétera, que aquel patrimonio que queremos relevar es muy importante. Pero cuando efectivamente entramos al campo y conversamos con las personas, puede ser igualmente válido que para ellos no lo sea, por la razón que sea. Puede ser porque simbólicamente ya no es importante, porque puede ser un patrimonio incómodo, porque quizás tiene algún tipo de historia arraigada que la gente simplemente no quiere recordar. Puede ser una serie de situaciones acompañadas. Por lo tanto, yo creo que uno siempre tiene que tratar de buscar primero un poco dentro de esas comunidades cuáles son aquellos elementos que ellos consideran que son importantes. Y desde ahí quizás empezar a moverse y relacionarlo con estas historias que tú quieres relevar. Y también creo que es bastante importante a veces, y me ha pasado, por eso lo digo, sacar la palabra patrimonio del trabajo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque, como lo que comenté antes, patrimonio es una palabra muy académica, muy de expertos, muy como elevada. Yo por muchos años estuve investigando cuáles eran las apreciaciones de las personas sobre patrimonio. Entrevisté muchísima gente, pero una de las cosas que hice fue nunca usar la palabra patrimonio.
Hablábamos de pasado, hablábamos de identidad, hablábamos de tradiciones, hablábamos de ritos, hablábamos de un montón de cosas valiosas, de cosas que queríamos transmitir a nuestros hijos, hablábamos de un montón de cosas. Y es muy interesante darse cuenta que la gente siempre va a valorizar estas cosas que te estoy mencionando. Lo que quizás no valoriza, o no es que no lo valoriza, sino que no lo comprende como que es parte de eso, es este super concepto tipo RAE que es patrimonio. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, encuestas que dicen, no, la gente no sabe lo que es patrimonio, o la paran en la calle y le dicen, ¿y usted sabe lo que es patrimonio? ¿Le importa? Un montón de gente dice, bueno, no sé, no tengo idea, o quizás ni siquiera sabe de lo que le están hablando cuando hablan de patrimonio. Porque, claro, se sienten un poco como invadidos porque quizás no saben o no manejan un concepto muy elaborado del tema. Pero en cambio cuando sacamos esta como gran palabra y lo aterrizamos a las cosas humanas y lo humanizamos, yo creo que te vas a dar cuenta que eso te va a permitir llegar mucho más cerca a las personas y empezar a reconocer como ese mapa que mostraste tú que me encantó, estas cosas que efectivamente son las que le importan a esos grupos humanos. Y en la medida que las personas participen y se sientan parte y tú releves esas cosas que a ellos les importa, no solamente van a participar, sino que también van a estar más dispuestos a incluir quizás otras cosas también. Entonces yo creo que hay como que volver quizás a preguntarse por qué también es importante, qué cosas son las importantes y cómo nos metemos a este campo de una manera quizás menos académica o menos formal y empezamos a trabajar más desde la humanidad en el fondo, que ahí nos conectamos muchísimo más rápido, o sea, ahí la cosa es un salto mucho más rápido. Hay una colega, Irene de la Jara, que trabaja en la parte educativa de museos en Chile, y ella publicó un libro maravilloso sobre patrimonio y niños. Entonces cuando conversaban el tema patrimonio con los niños y niñas, una niñita, que por supuesto se me olvidó el nombre, así que mil disculpas, tenía 11 años, definió patrimonio como lo que se guarda con cariño. Punto. No sé si eso puede ayudar. Sí, lo que dijo Cristian, me acordó algo a mí. Lo que escribió Irene es fantástico. Yo también he trabajado mucho con niños y el trabajo con dibujos, por ejemplo, también te permite, o con fotografía. Yo he investigado trabajando con fotografía y eso te permite, como herramienta en la antropología, saltarte muchas de estas palabras complejas y qué sé yo, y ir directo al grano en emociones, en historias, en evocar muchas cosas. Entonces, quizás las herramientas podrías revisarlas y las formas de acercamiento. Yo creo que ahí quizás te puede ir mejor. Suerte.